Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si tienen su Biblia, por favor, ábrala conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1 al 5 tomaremos y estaremos hablando acerca del cántico de los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5. Permítame. Bien, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta hora, Señor, dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Dando gracias porque nos permite en esta hora, Señor, estar frente a su palabra y una vez más poder profundizar en ella, estudiar, conocer y entender. Revélese a nuestra vida, Señor, revélese a nuestro corazón y traiga a través de esta palabra, oh Dios eterno, una dirección adecuada para nuestra vida. Que nuestra confianza, Señor, sea en esta hora reafirmada y por sobre todas las cosas nuestra fe, Señor, sea acrecentada a través de su palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, Dios le bendiga, descanse un momentito y podemos entonces mirar la Escritura. Vamos a estudiar estos 5 versículos que sin duda son importantísimos dentro de lo que es también la profecía bíblica. Recordemos un poquito que los capítulos 12 y 13 estuvimos hablando acerca de lo que era la Trinidad satánica para los que ya han estado en los temas anteriores. Esta Trinidad satánica estaba compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta. Eso es lo que nos mostraba el capítulo 12 y el capítulo 13. Allí vimos su actividad diabólica en establecer de alguna forma su reino de maldad en este mundo. Y en especial también notamos la dureza de su persecución contra los santos de Dios. Tal era la desolación que cuando estudiamos esto de alguna manera sentimos nosotros cómo de alguna forma esta Trinidad satánica perseguía a los santos. Es increíble al poder estudiarlo y verlo cómo va a ser la presión que van a ejercer sobre ellos. Al terminar el capítulo también, sin duda, vimos un silencio y nos preguntamos, ¿qué va a hacer Dios ante esta situación?
¿Qué va a hacer el Señor ante lo que estaba ocurriendo en esta Trinidad satánica que estaba presionando a los santos? Entonces, ¿cuándo le va a poner fin el Señor a tanta maldad sobre la tierra? Eso es lo que nosotros nos preguntamos al terminar esos capítulos. Pero aquí vemos también que, como el salmista lo escribe en el Salmo 10, versículo 1, dice: ¿por qué estos lejos, o por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de tribulación? Es como la pregunta que nosotros nos hacemos al ver lo que pasaba aquí en la gran tribulación con los santos de Dios y la persecución que tenían de la Trinidad satánica, que era, por supuesto, el falso profeta, el anticristo y también el diablo mismo. Pero ahora en el capítulo 14 vamos a encontrarnos con la respuesta de Dios a Satanás y también con la respuesta de Dios a su reino de maldad. En realidad se nos va a presentar un panorama del fin aquí en este capítulo 14. Vamos a dar una rápida ojeada quizás a los hechos que van a ocurrir y que van a suceder y que se irán revelando con mucho más detalle en los próximos capítulos que vamos a ver. Para empezar, veremos aparecer triunfante al Señor Jesucristo sobre el monte de Sion, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Y no estará solo, sino que de acuerdo a la Escritura estará allí se encontrará o en compañía, esa es la palabra correcta, en compañía de sus 144,000 sellados. Ellos son los que vencieron a la bestia, no aceptando su sello, sino que eligieron permanecer fieles al Señor. De hecho, sufrieron mucho, sin duda, y eso lo muestra la Escritura, pero ahora van a comprobar que sí vale la pena seguir al Señor, sí vale la pena servir a Dios, y lógicamente aquí el Cordero va a poner el testimonio de ellos y va a responder a las necesidades de ellos en el sentido de la persecución que tuvieron por el anticristo, por la bestia y por el falso profeta. Entonces, en este sentido vamos a ver que Dios va a mantener el testimonio fiel de Él mismo hacia los santos. Para ellos habrá terminado, por supuesto, el periodo de prueba, y al mismo tiempo podrán unirse a los coros celestiales con una alegría inmensa de adoración al Cordero de Dios. Todos ellos celebran ya la inminente consumación del plan de Dios, el término de todos los tiempos, en relación, por supuesto, con los habitantes de la tierra. Y aquí comienza en este capítulo 14 todo lo que el Señor va a hacer contra Satanás, contra el falso profeta, contra, por supuesto, el anticristo. Pero notamos también una segunda aparición del Señor Jesucristo en este pasaje, sobre todo en Apocalipsis 14, que lo vamos a ver la próxima semana, el sábado, pero ahora mismo estamos tratando lo de los 144,000. Él viene, de acuerdo a la Escritura, en una nube, dice, en una nube blanca, con toda su majestad y gloria y con clara intención de juzgar a la humanidad rebelde y liberar a todos los creyentes. Este juicio que de acuerdo a Apocalipsis nos muestra es descrito de forma muy gráfica al final de este capítulo por medio de dos figuras, la siega y la vendimia, de acuerdo a lo que aquí nos muestra. Los hombres de este mundo pueden estar completamente seguros y de acuerdo a la Escritura de que el mal no va a continuar para siempre, de que el mal no se va a mantener para siempre, de que cada injusticia cometida, de que cada maldad realizada, de que cada pecado cometido será juzgado justamente, porque Dios, por supuesto, vendrá a juzgar a la tierra y a sus moradores. Entonces Dios no ha abandonado a este mundo, Dios no ha dejado este mundo. Si bien es cierto, la Escritura nos muestra que el príncipe de este mundo es Satanás, el que gobierna este mundo, pero este mundo sigue perteneciéndole a Dios porque Dios lo creó. Y en este sentido, entonces, Él no ha abandonado este mundo y cuando llegue el momento, Él va a establecer y va a intervenir para terminar el caos que el pecado ha producido. Y Él, como dije, va a establecer su reino. Mientras esto ocurre,
Todavía en este sentido, para el ser humano habrá oportunidad de salvación para todos los hombres que estén habitando en ese momento la tierra. Y este será el mensaje del Evangelio que un ángel, de acuerdo a lo que vamos a ver, un ángel publicará por el cielo antes de la segunda venida de Cristo, para que todos los moradores de la tierra, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, puedan escucharlo. Eso lo veremos desde el versículo 7 en adelante del capítulo 14. Entonces el tiempo se acaba, el fin se acerca, y eso es lo que nos comienza a mostrar este capítulo 14. Es el momento entonces de tomar la decisión correcta y apropiarse junto al Cordero de Dios, por supuesto, y al mismo tiempo posicionarse, si se puede llamar, junto al Cordero de Dios, quien va a tomar el control absoluto de todo. Y en este sentido, nosotros debemos entender que el Señor va a reinar por la eternidad, de acuerdo a lo que la misma palabra nos enseña. Lo primero que quiero marcar en esto es el Cordero sobre el monte de Sión. Hay un fuerte contraste aquí con las dos terribles bestias que aparecen en el capítulo 13, el dragón que aparece en el capítulo 12 y ahora aparece el Cordero en el capítulo 14. Y no podemos de ninguna manera dejar de mirar con alegría este capítulo 14, porque aquí es donde todo comienza a cambiar, donde todo comienza a ser diferente. Porque la crueldad que hubo sobre la tierra por parte del dragón, por parte del anticristo, por parte del falso profeta, como lo hemos visto, todo esto comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la maldad que había, el Señor viene para cambiar todo aquello. Es verdad que muchos hoy día, ¿no?, acuden a estos pasajes de Apocalipsis atraídos por su curiosidad, y para ellos también quizás todo su interés se centra de alguna manera en averiguar incluso cuál será el número de la bestia, sin pensar ni entender, como lo decían en temas pasados, sin pensar ni entender nada acerca de su diabólico reino de maldad. O sea, la importancia aquí no es tanto conocer el número, aquí es ver lo que ellos harán hacia los seres humanos. Ahora, a estos tampoco les conmueven los sufrimientos, ni mucho menos las penurias por las que tendrán que pasar aquellos que nieguen ser sellados por la bestia, aquellos que se niegan a recibir la marca de la bestia, que serán perseguidos, porque es un hecho que la Biblia lo menciona así. Del mismo modo, es probable, y lo pongo de esta manera, que tampoco se mencionen cuándo, en qué momento comience esta situación tan especial de que aparezca el Señor Jesucristo en el monte de Sión para poner fin al reino de la bestia. No hay una fecha específica o no hay un tiempo específico, pero en este sentido nosotros sabemos que va a aparecer en el tiempo de la gran tribulación y al final, por supuesto, de ella. Pero ahora en este sentido, los creyentes, si lo puedo plantear de esta forma, de acuerdo al relato bíblico, en estos momentos, ellos están de alguna forma esperando que el Señor Jesucristo haga algo en favor de sus vidas después de todo el sufrimiento que han tenido y que muchos de ellos entregaron su vida por amor al Señor. ¿Qué es lo que dice aquí Juan hablándonos de esta situación? Primero dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Empecemos por notar que el Cordero ha dejado su posición en medio del trono y ha descendido para ponerse en el monte de Sión. De acuerdo a Apocalipsis 5:6 dice que el Señor está en el trono. Ahora ya no está en el trono y en este momento está en el monte de Sión. Y ahora se encuentra sobre el monte de Sión. Pero, ¿por qué elige este lugar? En primer lugar, debemos recordar que el rey David tomó a los jebuseos, la fortaleza de Sión, y que se encontraba en Jerusalén y estableció allí su residencia real, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 5, versículo 6 al 9. Habla acerca de eso.
Años después, mirando la historia, Salomón, su sucesor en el trono, construyó allí el templo siguiendo las instrucciones que su padre había recibido de Dios. Desde entonces, Sión fue conocida como la ciudad del gran rey. El Salmo 48, versículo 2 lo marca. Y allí habría de estar, por supuesto, la sede del gobierno teocrático de Dios en esta tierra. En el Salmo 132, versículo 13 y 14, dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. O sea, estamos viendo que en la profecía bíblica Sión tiene un significado tremendo para Dios. Por lo tanto, era ahí entonces donde el Mesías, cuando viniera, habría de establecer su reinado universal, desde allí, desde Sión. Eso era lo que Dios mismo había decretado, tal como confirman numerosas escrituras, por supuesto, del Antiguo Testamento. Cuando vamos al libro de Salmos, en el capítulo 2, versículos 6 al 9, habla acerca de esto. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto de Jehová. El decreto dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto es lo que dice acerca de Sión. Luego en el Salmo 110, disculpe que le lea tantas citas, pero importante entenderlo. Salmo 110, versículo 1 al 3 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Sigue mencionando a Sión como algo principal en el reinado de Cristo. Entonces nos encontramos ante un momento largamente esperado, que vuelva y retorne el Señor Jesucristo y pose sus pies sobre el monte para que pueda de esa manera entonces partirse en dos, como dice también la Escritura. El Rey de Dios, así lo podríamos decir, ¿no? Se encuentra por fin sobre el monte de Sión, de acuerdo a lo que establece la Escritura. Pero en segundo lugar, hay otro detalle que no debemos olvidar. Cristo volverá a la misma ciudad que una vez lo rechazó y donde fue crucificado como un vulgar impostor o como un homicida o como un ladrón, porque así los crucificaban de esa manera. Entonces él murió allí, fue rechazado por el mismo lugar donde él retornará. Es cierto que Dios lo vindicó, hablando del Padre, vindicando a su Hijo Jesucristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Pero esto apenas ha sido visto por un reducido grupo de discípulos, hablando de los discípulos cuando vieron al Señor resucitado. Entonces ellos fueron los que promulgaron esta gran verdad de que Jesús ya no estaba muerto, sino que había resucitado. Y muchos lo vieron, pero esos muchos, aunque son muchos en el contexto, más de 500 personas que vieron al Señor resucitado y muchos otros testigos que hablaron acerca de ello, aún así aparentemente es insuficiente para que todo el mundo comprenda y entienda que Jesús resucitó, y sobre todo para Israel. El mundo todavía tiene que contemplarle en toda su gloria y en toda su majestad. Nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, es un hecho que confiamos y creemos plenamente en la palabra de Dios, que Él resucitó de entre los muertos, y más aún sabemos que Él vive, y más aún hemos experimentado su presencia en nuestra vida, el fluir de su Espíritu, y aún más los cambios y las transformaciones que el poder de Dios provoca en la vida que tiene a Cristo. Por lo
lo tanto, podemos dar evidencia de que Jesús no está en la tumba, sino Jesús resucitó y, como dice la Escritura, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por lo tanto, eso lo entendemos nosotros, pero hay mucha gente en el mundo entero que no entiende esto, que no comprende esto y que niega esto. Y dentro de ese grupo también hay muchos judíos que aún hasta el día de hoy no reconocen a Jesús como el Salvador y como el Redentor. Por esta razón, Él volverá al mismo lugar en donde fue coronado de espinas para ser declarado allí mismo como Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso le estaba dando toda esta información, porque es importante entender por qué el Señor se posará en el monte de los olivos, o Sión, como así se le llama, Sión. Y en ese sentido, entonces, cuando Él se pose allí, sin duda, Él estará mostrándole al mundo entero que le rechazó, hablo de Israel primeramente, y al mundo que no le ha reconocido, que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, viendo esto, entrando ya al tema de los 144,000, le hemos dado esta introducción para que podamos entender un poquito. Dice aquí, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, el Cordero aquí no está solo. Con él hay 144,000. 144,000. Mi mente no alcanza a ver la magnitud de la cantidad, ¿no? 144,000. Ya para mí 1,000 es bastante. Usted dice 5,000, son hartos. 10,000, aquí son 144,000. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos y que debe ser, por supuesto, contestada es: ¿quiénes son estos 144,000? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 al 8 habla acerca de esto. Allí vimos que antes de que tuvieran lugar los juicios que se desencadenarían, que vendrían sobre la tierra, la apertura del séptimo sello, que también lo vimos, este grupo de personas formados, por supuesto, por creyentes de las 12 tribus de Israel, fueron sellados por Dios con el fin de protegerles de la ira del Cordero que iba a ser derramada sobre este mundo. Esos 144,000 entonces son de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, o sea, son judíos. Eso se entiende, ¿no? No son de otra nación, son judíos. Por lo tanto, usted y yo ya no somos parte de esos 144,000. Usted es chileno y si es de otro país tampoco cabe. O sea, son judíos, ¿me entiende? Y ahora estos mismos los encontramos, por supuesto, a salvo en el monte de Sión, viniendo con el Señor, felices, triunfantes, junto al Cordero. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Después de la guerra que se va a ejecutar, emprendida por supuesto por los poderes satánicos con toda clase de medios contra los santos de Dios, podríamos preguntarnos si todavía quedará algún creyente en la tierra con todo lo que va a suceder en la gran tribulación, con todo lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Recordemos también que en uno de los juicios, la tercera parte de los hombres serán muertos, por allí también una cuarta parte en otra posición, estaban siendo torturados por 5 meses. O sea, viendo todo eso y todas las plagas y todos los juicios que venían, uno dice, ¿quedará gente en la tierra viva después de todo eso? ¿Quién podría enfrentar tal clase de odio infernal y salir victorioso? Porque entendamos esto también, que Satanás, el diablo, más el anticristo y el falso profeta estarán persiguiendo a aquellos que no quieren ser marcados. Aquí tenemos entonces de alguna manera la respuesta. 144,000 que no recibieron el sello de la bestia, sino que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes. Esto es lo que vemos aquí. Y parece que no eran los únicos, sino que, como más adelante se nos dice en el capítulo 14, versículo 4, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias
para Dios y para el Cordero. O sea, nos está diciendo que ellos son las primicias, significa que hay más. Parece que se trata de un grupo especial dentro de una comunidad más amplia. O sea, hay muchos más, pero estos fueron escogidos en forma especial. Al igual que aquellos que portaban el sello de la bestia, porque recuerden ustedes que la marca de la bestia va a ser implantada allí, entonces se da a entender que con ello le pertenecían a la bestia, que lo enseñamos en los temas anteriores. Cada persona que es marcada por el sello de la bestia literalmente ya no tiene salvación. Del mismo modo entonces, como los que eran marcados por la bestia demostraban a través de eso y daban a entender a través de eso que pertenecían a la bestia, los 144,000 que tenían el sello con el nombre del Cordero y del Padre expresaban que eran propiedad de Dios, propiedad de Dios. Y como tales, por supuesto, Dios cuidaba de aquellos que son suyos. Eso es lo mismo que sigue haciendo Dios hasta el día de hoy. Sigue cuidando de los que son suyos. Y Dios nos cuida y nos protege también. Ahora, Él los preservó en medio de las tribulaciones y los llevó a la victoria final con Él. Esto debemos entenderlo. En este pasaje viene a corroborar esta verdad el Señor. Y los mismos que fueron sellados antes de que la bestia entrara en acción, antes de que la bestia comenzara a traer esa persecución, son los mismos que ahora aparecen triunfantes junto al Cordero en el monte de Sión. Ni uno solo de ellos se perdió. El número seguía siendo el mismo. Los 144,000 sellados que aparecieron en los capítulos anteriores, ahora aparecen los 144,000 sellados con nuestro Señor Jesucristo. Por último, la mención del nombre del Cordero es interesante por varias razones. La primera, marcándola, es porque estos 144,000 son israelitas y auténticos creyentes en el mismo Señor Jesucristo al que sus antepasados rechazaron. O sea, ellos creen en el mismo Señor Jesucristo que usted y yo hemos creído. Ellos creen en el mismo Señor Jesucristo que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Esta evidencia, hermano querido, marca un cambio importante, ya que el apóstol Pablo anunció en este sentido de que esta situación iba a suceder porque iba a traer la conversión de Israel, hablando de la conversión futura de Israel. Estos 144,000 son la primicia de los que se convertirán al Señor Jesucristo del pueblo de Israel. En segundo lugar, recordamos que solo la fe en Cristo es lo único que nos puede llevar al triunfo final sobre el diablo. O sea, eso implica que cada ser humano sobre esta tierra, no importa de qué tribu o nación sea, debe poner su fe en el Señor Jesucristo para ser salvo. No hay otra manera. En este sentido, entonces, ellos también, los judíos, deben confiar en el Señor Jesús. O sea, como lo explicaba en el tema pasado, un judío no va a ser salvo porque es judío. El judío va a ser salvo porque reconoce al Señor Jesucristo como Señor de su vida, tal como usted y como yo lo hemos hecho. En tercer lugar, llevar el nombre del Padre y del Hijo implica, por supuesto, pertenencia a la familia de Dios y por lo tanto compartimos un mismo hogar, un mismo hogar. En el cielo, hermano, no hay nada que nosotros podamos decir, o en la Biblia no hay nada que podamos nosotros explicar de que hay un lugar especial para Israel y un lugar especial para nosotros. En lo absoluto, allá seremos todos iguales, hijos del mismo Padre. ¿Y por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios, o sea, injertados al pueblo de Dios. Dios está tratando con nuestra vida hoy en este tiempo de gracia para que nosotros, los gentiles, podamos entrar al reino de los cielos. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces viene el proceso también para Israel, para que Israel salga de su ceguera espiritual y le sea quitado el velo que no le permite ver al Salvador, y de esa manera ellos puedan también obtener salvación en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos viendo lo que dice Juan en este capítulo 14 y en estos versículos. Luego aparece una frase y dice, y cantaban
un cántico nuevo delante del trono. O sea, al mismo tiempo que esto ocurría en la tierra, Juan escuchó una voz, así lo dice, del cielo, de acuerdo a Apocalipsis 14:2, como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Parece que esta voz, de acuerdo a lo que Juan nos explica, provenía de un gran coro celestial, de un gran coro celestial. Aunque no se nos dice quiénes lo componían, Juan no dice quiénes componían este coro. Juan describe esta voz como potente, al mismo tiempo, por decirlo así, armoniosa, dulce, al unísono. Eso es lo que podríamos decir. Entonces el propósito de todo esto es mostrarnos el gozo que hay en el cielo. El gozo que existe en el cielo por la victoria de la venida del Cordero nuevamente a la tierra para establecer su reino. O sea, mientras el Señor Jesucristo desciende a la tierra y posa sus pies sobre el monte de Sión, entonces en el cielo hay cántico de alegría, de gozo, de regocijo, porque el Señor está volviendo a instaurar su reino. O sea, esto es lo que debemos entender. Sin duda que esto hizo palpitar con fuerza el corazón de Juan cuando escucha esta voz, cuando escucha este cántico, cuando escucha este gozo en los cielos y en la tierra lo que estaba sucediendo. Entonces, mientras todavía sonaba la música y sonaba este cántico, se escucharon unas voces, dice Juan, y el versículo 3 lo enfoca, dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora miremos esto. Estas huestes celestiales siguen de cerca todo lo que ocurre en la tierra. Es como que ellos están observando lo que está sucediendo en ese momento en la tierra y se alegran viendo cómo el conflicto con el dragón, la bestia y el falso profeta llega a su fin por la entrada triunfal de Cristo a este mundo. Eso es lo que ellos están observando. Además, contemplan con gozo la redención de hombres pecadores que antes habían sido enemigos, pero que ahora han sido conquistados por la maravillosa gracia de Dios. Este conjunto de cosas de alguna manera nos lleva, hermano querido, a ver lo que sucede. Y este gozo en el cielo les lleva a componer un cántico nuevo que ellos entonan delante del trono, como una expresión de adoración a Dios, como una expresión de alabanza a Dios o de júbilo, como usted quiera llamarlo. Por cierto, esto no es el primer cántico nuevo en el libro de Apocalipsis, hemos ya visto, puesto que anteriormente nosotros, a ver si recuerdan algunos hermanos que escucharon los otros temas, también los 24 ancianos habían cantado el suyo cuando el Cordero tomó el libro y se dispuso a abrir sus sellos, demostrando así que era digno de ejecutar los juicios de Dios sobre la humanidad con el fin de establecer su reino de justicia en todo este mundo. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 9. En cada nueva etapa del desarrollo del programa divino hay nuevas razones para adorar a Dios. Hay nuevas razones para glorificar a Dios por todo lo que Él está haciendo y cómo lo está haciendo. Y los seres angelicales, hermano querido, no pierden ninguna de estas oportunidades para adorar y para exaltar a Dios. Ahora, el momento tiene que ver con su venida a este mundo, que se le llama en la Escritura la venida del Señor. Él viene para reinar en Sión. Y se reconoce también su dignidad, su autoridad como Rey soberano del universo. Él viene para reinar. Otro detalle importante, interesante también, es que solo los 144,000 podían aprender este cántico nuevo.
Solo los 144,000. Aquí tenemos que hacer una referencia importante. A algunos lo que quizá les sorprenda es que después de la dura tribulación por la que habían pasado, todavía tuvieran ganas de cantar. Pero vamos a ver que es así. ¿Por qué? Tenemos que analizarlo. Ellos tienen un profundo gozo en su corazón por la protección divina y el triunfo final otorgado. Así que adoran a Dios por ello, adoran al Señor porque el Señor les dio la victoria. Pero ¿por qué nadie más podía aprender ese cántico? Recordemos, en el cielo hay seres angelicales. La razón es que solo aquellos que han tenido una experiencia real de salvación pueden cantarlo. Solo aquellos que han tenido una experiencia real de salvación. En esas circunstancias, solo un auténtico creyente podrá entonar un cántico al Cordero, mientras que los falsos profesantes no pueden hacerlo. Las aflicciones por el nombre de Cristo solo pueden producir en ellos resentimiento y amargura. Pero en el caso de los verdaderos y genuinos creyentes, las aflicciones y también todos los problemas que podamos vivir nos otorgan a nosotros un peso de gloria extraordinario, porque vemos la gran misericordia de Dios y a pesar de todo lo que vivimos, aún seguimos siendo protegidos y cuidados por la mano del Señor. Porque aún, a pesar de todo, el Señor aún nos sigue amando y cuidando hasta el día de hoy. Entonces nosotros podemos cantar ese cántico nuevo. En contraste a un verdadero creyente, ¿no? Las amarguras nuestras, las experiencias nuestras, la prueba, la dificultad, nos capacitan para aprender nuevas lecciones en la escuela del Maestro. Nos capacitan para crecer, para madurar, para entender. Y aquí, por supuesto, como redimidos, adoramos a Dios con todo nuestro corazón, porque tenemos razón para hacerlo, porque hemos visto la mano de Dios cómo nos ha protegido. Claro está en esto también la limitación para aprender el cántico, que se refiere, por supuesto, a los hombres. Es imposible que un hombre cualquiera pueda aprender este cántico. Los ángeles, aunque no han experimentado lo que significa la redención, sin embargo, sí pueden regocijarse a causa de esa redención hacia los hombres, pero no pueden tampoco cantar este cántico nuevo, porque se entiende y se comprende que aquellos 144,000 que vivieron una experiencia extrema de persecución, entonces entienden por qué están adorando al Cordero con este cántico nuevo. Veamos entonces aquí lo que sigue, la dedicación de los 144,000 a Dios, la dedicación de ellos a Dios, de acuerdo a lo que vemos aquí en estos versículos. Reconocemos aquí, de acuerdo a lo que Juan nos muestra, la plena consagración a Dios de estos 144,000. ¿Cómo? De ellos se nos dice que se mantuvieron en un estilo de vida totalmente apartado, primero de la corrupción social, segundo de la corrupción espiritual, tercero de la corrupción moral. O sea, todo lo que había a su alrededor no les afectó, sino que se mantuvieron fieles. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 al 5 habla de esto y dice: fueron redimidos de entre los de la tierra, entonces los que no se contaminaron, o estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces la primera cosa que se nos dice aquí, que ellos fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto quiere decir literalmente que habían sido comprados por el Señor. Al final del capítulo anterior vimos que la bestia había prohibido comprar y vender a cualquiera que no tuviera su marca, pero aún así Cristo ya había comprado a estas personas aquí en la tierra con su muerte en la cruz del Calvario. Y aunque en esta ocasión no se nos dice
Sabemos, en otras partes de la Escritura, el precio que el Señor Jesucristo pagó por cada ser humano que le recibe a Él. Entonces, viendo esto, alguien dijo por allí, recuerdo en este momento las palabras de esa persona, que él dijo: nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. ¿Suena extraño? Para nada. Yo creo que en realidad el precio que se pagó por nuestra alma fue inmensamente grande y nosotros no valíamos tanto. Gracias por los amenes. Digo yo amén entonces. Luego añade: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entender esto de forma literal, por supuesto, presenta ciertas dificultades porque toda la Biblia enseña que las relaciones sexuales dentro del matrimonio no producen ningún tipo de contaminación. Entonces, quizá por esa razón sea más apropiado entenderlo en el sentido de nuestra unión con Cristo. También el apóstol Pablo se refiere a este modo a la relación de los creyentes con Cristo cuando habla en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2 y lo enfoca, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Más adelante, en el mismo libro de Apocalipsis, veremos que Juan contrasta de alguna manera lo que es la iglesia, la desposada en este caso, la esposa del Cordero, en Apocalipsis 21:9, y la compara con la gran ramera, o no la compara, sino la contrasta, el tremendo contraste, la diferencia con la cual han fornicado los reyes de la tierra, según Apocalipsis 17, 1 y 2. Por lo tanto, es muy probable que la virginidad de estos 144,000 se refiera principalmente a su fidelidad espiritual al Señor en medio de las dificultades, en medio de las condiciones impuestas por la bestia. A pesar de tener todo en su contra, a pesar del ambiente en que vivieron, ellos no adoraron a la imagen de la bestia, ni se encontró en ellos ningún indicio de apostasía espiritual. El propósito de esto, entonces, recordemos, también podríamos decir que el adulterio y la fornicación fueron usados frecuentemente por los profetas del Antiguo Testamento para ilustrar el pecado de idolatría de Israel. Recordemos algo, que siempre los profetas estaban hablando acerca del adulterio de Israel por la idolatría que ellos tenían. Entonces, aquí hay ciertos ejemplos que podríamos nosotros seguir, pero después de haber dicho todo esto, después de enfocarnos en esto, hermano querido, todavía debemos admitir que el pasaje puede también referirse al hecho de que estos 144,000 eran realmente vírgenes en el sentido literal del término. O sea, nunca habían tenido mujer. Podemos decir incluso que eran personas solteras, que no se habían casado. Algunos atribuyen de que estos 144,000 son incluso jóvenes o entre jóvenes y personas maduras de una edad aproximada entre los 25 a 40 años. Se cree de esa manera, pero no hay nada en la Biblia que lo registre de esa forma. Recordemos que aunque la Biblia no exalta ningún celibato por encima del matrimonio, no obstante, por supuesto, en determinadas circunstancias puede ser aconsejable quedarse soltero. Este fue el consejo de Pablo que le dio a los corintios. Recordemos allá en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 26 y 27, dijo: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien, dice, al hombre, o que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Ese es el consejo que Pablo le dio allí a los corintios. Más adelante también Pablo explica las ventajas lógicas que tendría una situación complicada de que una persona estuviera libre de responsabilidades del matrimonio y del cuidado de una familia. Si hablamos de esto, de la gran tribulación, entonces entendamos que los 144,000, imaginémonos que estén casados, que tengan hijos, tengan una familia, se pone cuesta arriba todo. Difícil poder ser fiel a Dios, no porque la familia sea un estorbo, sino por
la situación emocional, la situación de amor hacia la familia. Entonces es complejo. Entonces ante esto se cree que serán personas solteras, no casadas, no con familia. Por eso dice que ellos en realidad no tocaron mujer. Esta dedicación plena al Señor se observa también en la siguiente frase con la que de alguna manera son descritos. Dice, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Siguen al Cordero donde quiera que va. Y déjeme ya estar cerrando el tema de hoy día porque creo en realidad que ya los estoy aburriendo un poco, ¿no? El punto aquí es, ellos no eligen su propio camino. Estos 144,000 no eligen su propio camino, sino que van detrás del Señor Jesucristo, haciendo, en otras palabras, la voluntad del Señor. Todo creyente sabe que ese camino conduce finalmente a la cruz. Todo creyente que entiende y comprende lo que significa seguir al Maestro, sabe que nuestro caminar nos va a conducir a la cruz. Por lo tanto, estamos hablando de la renuncia, estamos hablando de la muerte, estamos hablando, por supuesto, de realmente someternos totalmente a la voluntad de Dios. Al obedecer de esta forma incondicional al Señor, ellos demuestran plena confianza, demuestran su amor, demuestran también su devoción que tienen hacia Cristo, porque eso es lo que ellos están haciendo, sirviendo al Señor. No cabe duda de que la fidelidad a Cristo, hermanos queridos, siempre es costosa, siempre será costosa. La persecución aparece y la presión aparece, y cuando usted es fiel a Dios, de alguna u otra manera alguien se molesta con usted porque usted es fiel a Dios. En el caso de estos 144,000, implicaba negarse a someterse a los dictámenes de la bestia y por lo tanto enfrentarse también con la mayoría de las personas que sí se someten a la bestia. La persecución era inmensa. Esta sensación de soledad, de estar siempre nadando en contra de la corriente, puede resultar agotadora, puede resultar tediosa, muy dolorosa incluso, pero el Señor siempre da fuerza a sus hijos. Por eso la Escritura dice que Él da fuerzas al cansado y Él multiplica las fuerzas aunque no haya ninguna. En este sentido, cada vez que usted es fiel a Dios, no importa lo que ocurra a su alrededor o no importa cuánta presión pueda haber, Dios le fortalecerá. Además, servir al Señor, hermano querido, es un privilegio. Es algo que no cualquiera puede hacer. Es un privilegio extraordinario. Entonces, entendamos esto. La otra opción sería ceder a la presión y hacer lo que todo el mundo hace. Recordemos una historia en el Antiguo Testamento, que no la tengo apuntada aquí, pero creo que es importante marcarla. La hemos mencionado varias veces. Sadrach, Mesach y Abednego se enfrentaron a una situación muy similar a lo que sucederá en la gran tribulación. Ellos tendrán en la gran tribulación que adorar una imagen, la cual ha sido creada para la adoración y que todo el mundo la adore, la imagen del anticristo. En este sentido, entonces, cada persona que no adore esa imagen y cada persona que no sea marcado será perseguido y muerto. Entonces entendemos que ese momento en que Sadrach, Mesach y Abednego vieron esa imagen que el rey Nabucodonosor construyó para que fuera adorada, ellos no la adoraron, no se inclinaron. Todos los demás lo hacían, aún judíos que habían sido llevados cautivos junto con ellos, pero ellos no lo hicieron porque eran fieles a Dios. La fidelidad a Dios de ellos provocó el enojo del rey. Y de acuerdo a la Escritura dice que mandó a calentar 7 veces más el horno de fuego y fueron echados en ese horno de fuego y se suponía que tenían que morir. Se suponía que iban a quedar allí quemados, pero no fue así. Murieron los que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Sin embargo, ellos caminaban dentro del horno, en medio de las llamas, y no les sucedió absolutamente nada. Y cuando el rey fue a ver, dice que vio allí a 4 personas y el cuarto era como el hijo
de los dioses. Ahí vemos entonces y notamos que es muy similar a lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Cada persona que no adore la imagen de la bestia será muerto. Entonces, la fidelidad a Cristo siempre tiene un costo muy alto. Pero Él nunca, hermano querido, se lo ocultó a los discípulos. Siempre les habló acerca de eso. Les habló cuánto sería lo difícil seguirle a Él. Una persona quería seguirle, dice: las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Él hablaba constantemente de lo que cuesta seguir al Señor. Entonces, cuando vemos aquí esta palabra en el libro de Apocalipsis, vemos cómo ellos fueron fieles a Dios. Luego Juan sigue diciendo, para cerrar: y con sus bocas, o en sus bocas, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí el contraste increíble, este contraste que se establece entre los redimidos y Satanás, es totalmente diferente. El diablo es un mentiroso, padre de mentira, pero en ellos no se halló mentira. No se halló mentira, ni siquiera mancha delante del trono de Dios. Fueron fieles al Señor. Entonces entendamos esto: en las bocas de estos 144,000 no fue hallada mentira. Qué difícil, hermano querido, es hablar solo la verdad en un mundo lleno de engaño y de infidelidad. Qué difícil es hablar siempre la verdad. Sería terrible, ¿no?, tratar nosotros de decir que siempre hablamos la verdad. Qué desagradable resulta para las personas que no les dejen vivir tranquilo con sus mentiras. Ellos se enojan cuando usted les habla con la verdad. Les molesta la verdad. Les molesta que le digan la verdad.